Gloria a Dios. Vamos a empezar hoy la lección 18. Padre, yo pido que en el nombre de Jesús la palabra de oración que vamos hoy a empezar a publicar en este lugar, a predicar, no vuelva atrás vacía. Que cada persona que esté en este lugar pueda ser transformada por el poder de Dios. Y que esta palabra traiga fe a cada uno de los que estamos en este lugar, para que entendamos la importancia de la oración, ya que por las próximas semanas estaremos hablando sobre oración. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, 17 al 18, palabra del apóstol Pablo: orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Palabras del apóstol Pablo, un hombre de oración. Algo que un verdadero apóstol como Pablo y un pastor como el que ustedes tienen, entendemos que la iglesia funciona a base de oración. Hay dos cosas que son básicas para la iglesia de Jesús: la oración y la palabra. Son como los dos rieles de una vía. Con un solo riel no funciona. Así que la iglesia necesita estar establecida en la palabra de Dios y tiene que saber orar. Y yo oro al Señor que nosotros entendamos que necesitamos esa vida de oración, tanto la oración individual de cada uno de nosotros como la oración en la iglesia. Todo creyente, después de haber nacido de nuevo, si quiere cultivar una vida saludable en el espíritu y quiere crecer espiritualmente, tiene que aprender la importancia de la oración como un medio para entrar al mundo del espíritu. Dios está en el mundo del espíritu. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad tienen que adorarle. Así que usted no puede entrar al mundo del espíritu a menos que usted sepa orar. El mundo del espíritu, que es el mundo de Dios, es tan real o más real que el mundo natural. Y se requiere aprendizaje, entrenamiento y práctica para conocerlo. Yo visitaba Panamá, pero yo no conocía a Panamá. El momento que yo me mudé a Panamá y empecé a conocer el país, aprendí. Creo que lo conozco bastante bien. ¿Por qué? Porque entré. Así pasa con el mundo espiritual. Usted, a menos que no entre en ese mundo, no lo va a conocer. Y podemos pasar toda una vida espiritual sin conocer el mundo espiritual. Una de las claves es la oración. La efectividad del creyente dependerá en gran medida en que él sepa usar los recursos del mundo espiritual para resolver los problemas del mundo material. Los problemas del mundo material no se resuelven con cosas materiales, sino con cosas espirituales. Y la oración especialmente es un instrumento que Dios nos ha dado para que nosotros podamos establecer el reino de Dios. Más que simplemente ir al cielo, el propósito de la iglesia es traerle el reino de Dios a la tierra. Tanto así que parte de la oración del Padre Nuestro es: venga tu reino, hágase tu voluntad. Por eso, empezando hoy, vamos a estudiar el tema de la oración y vamos a contestar la siguiente pregunta hoy en esta lección 18, pero que es la primera de oración. ¿Qué es oración? Y vamos a definir la oración en 5 cosas. Oración es adoración, oración es comunión con Dios, oración es petición, oración es intercesión y oración es escuchar a Dios. 5 cosas. Así que envuelve más que simplemente pedir. Empezamos con adoración, porque la puerta para entrar al corazón de Dios es por medio de adoración. Dios, Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así que Jesús, que también oraba,
nos está hablando ahora de que el Padre requiere gente que le adore. Adorar a alguien es reconocer las virtudes que tiene esa persona. En nuestro caso no adoramos hombres ni doctrinas, adoramos a Dios. El Salmo 100, verso 4 nos dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas, alabadle, bendecid su nombre. Si queremos verdaderamente poder orar efectivamente, tenemos que empezar adorando al Señor. Así que yo pido que ahora vamos a adorar unos segundos. Levante las manos al cielo. Usted adora diciéndole a Jesús, al Padre, dile: Padre, yo te amo, yo te adoro. Gracias, Padre. Padre, yo te adoro. Para ti yo vivo, yo te amo, yo te amo. Estoy diciendo que hay un protocolo para entrar en oración, y es reconociendo a Dios, reconociendo su grandeza, adorándole por encima de todas las cosas. Muchas personas no tienen una vida saludable ni de oración, porque no saben que la prioridad del creyente en oración no es ni pedir ni interceder. Esas cosas son importantes, pero más que eso, Dios hizo al hombre para que le adorara y le buscara en espíritu y en verdad, porque Dios desea ese encuentro espiritual con el hombre. Muchas veces nosotros creemos que nosotros deseamos el encuentro con Dios y que Dios no lo desea. Yo creo que Dios está más interesado que nosotros, por eso Él nos atrae. Por eso Jesús nos dijo: es el Padre quien busca verdaderos adoradores. Interesante que necesariamente no son los hombres los que están buscando adorar al Padre. Es el Padre quien busca verdaderos adoradores. Pero Él busca los que le busquen o le adoren en espíritu y en verdad. Por eso la oración debe empezar con adoración y alabanza, porque es ahí donde se entra, donde se abre el camino para entrar a la presencia de Dios, para disfrutar sus muchas bendiciones. Cuando usted adora a Dios, usted reconoce su grandeza. Levante la mano y empiece a reconocer su grandeza. Dígale lo que usted siente de Dios en sus propias palabras. Padre, tú eres grande, tú eres majestuoso, no hay nadie como tú. Tú eres maravilloso, yo te adoro. Dile, aprende a hacerlo en el grupo para que después lo puedas hacer tú solo. Tú eres grande, tú eres grande, tú eres maravilloso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Tú eres maravilloso. Tú me estás buscando para que yo te adore. Yo vengo a ti para buscarte a ti ahora también. Yo te necesito, Padre, dígale. Te necesito, Padre. Te necesito, Cristo. Sí, te necesito. Con corazón contrito acudo a ti. Eso es. Siga adorándole. Así es que usted puede empezar a orar, reconociendo su grandeza, reconociendo su majestad, reconociendo su señorío, reconociendo que Él es su dueño. Wow. Por eso podemos decir entonces que la adoración es el tipo de oración más alta y más sublime, porque cuando usted adora, aún no está pidiendo nada. En la oración no se pide, en la oración se reconoce a Dios. En la oración, en la adoración no hay intereses personales envueltos, sino que nuestra mirada está totalmente levantada hacia lo alto para adorar, para exaltar, para alabar y bendecir a Dios por lo que Él es. Eso explica por qué nuestros cultos empiezan con 25 o media hora, puede ser una hora de simplemente cantar. Y el propósito del cántico es adorar y exaltar a Dios. Y el propósito que tenemos es que se abra la atmósfera. Por eso es que es tan importante que la persona que dirige la adoración venga llena del Espíritu Santo, de forma que pueda ser un instrumento para poder abrir el mundo espiritual. Porque es más fácil para mí predicar si ya alguien abrió el mundo espiritual por medio de la adoración.
Yo doy gracias a Dios que yo canto. Yo doy gracias a Dios que yo sé un poco de música. Porque aun cuando entro en atmósferas donde aparentemente todo está cerrado, yo sé que la única forma de abrir la atmósfera es venir al corazón de Dios con una nota de adoración. Esto explica por qué Jesucristo empezó el Padre Nuestro. No empezó pidiendo, empezó con una nota de reconocimiento y de adoración. Entonces nosotros conocemos el Padre Nuestro. ¿Cómo empieza? Padre Nuestro, que estoy reconociendo su paternidad. Él es mi papá y yo soy su hijo. Él es nuestro Padre. Yo reconozco su poder. Tú estás en los cielos, estás más alto que yo. Pero entonces, ¿qué hago? Santifico su nombre, doy gloria a su nombre. Así que cuando empecemos a orar, no corramos a pedir, a gemir o interceder. Entremos ante la presencia del Señor por medio de la adoración. Cristo, yo te adoro, para ti yo vivo, yo te amo. Amén. Así que ya podemos decir que ya nos subimos al primer escalón para la oración. Vamos entonces al segundo escalón. Oración es comunión con Dios. Salmo 25:14, por favor. Oración es comunión con Dios. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Aquí encontramos algo aquí. Comunión es participación. Comunión es amor entre dos personas. Es transportación de algo mío que yo le doy a otro y algo que recibo de otro. Eso es comunión. Comunión puede ser cuando dos personas beben de una misma copa. Sí, cuando tenemos comunión con Dios, Dios tiene comunión con nosotros. Pero esa comunión está reservada y dice que es íntima a los que le temen. No podemos estar en pecado, no podemos estar en incredulidad, no puede haber carnalidad, sino que tiene que haber intereses comunes. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y dice que con los que le temen, a ellos Dios, en esa comunión, Dios nos revela su pacto. ¿Qué es su pacto? Su pacto son todas las promesas que Dios tiene para bendecirnos en la tierra. La oración es comunión con Dios y es en la comunión con Dios donde conocemos a Dios. Vamos a Juan 17, versículo 3, por favor. Palabra de Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. Interesante que la vida eterna es más que simplemente venir a la iglesia, es conocer a Dios. Jesucristo nos dijo que la vida eterna es un paquete de bendiciones. ¿Y cómo tú vas a conocer a Dios? Tú no puedes conocer a alguien que no tienes comunión con Él. Tú no puedes esperar venir a la iglesia para conectarte. Tú debes vivir conectado con Dios. Tu día debe empezar en adoración y en comunión con Dios. Yo no estoy esperando que ustedes oren la vida de oración que yo tengo de 2 o 3 horas. Sea 15 minutos o 20 minutos, usted no puede pasar un día sin comunicarse con su Padre, sin hablar con Dios, para que Él se te revele, para que tú lo conozcas como el único Dios verdadero. Jesucristo se le revela a los que vienen a Él. Otra vez, esta es la vida eterna, conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Dios ha enviado. Y tú conoces a alguien pasando tiempo con esa persona. Ahora, si condicionáramos nuestra mente para ver la oración como una cita de amor con nuestro Padre Dios y con nuestro Señor Jesucristo, la oración cambiaría de ser una rutina o un ejercicio religioso o una experiencia espiritual dinámica a una experiencia espiritual dinámica. Al entrar en la presencia de Dios por medio de la oración, vamos a entrar en comunión con Dios, o sea, en un contacto espiritual directo. Otra vez repito, la escritura del Salmo 25:14 es muy importante para mí. La comunión íntima de Jehová.
El secreto de Dios, dice una versión en inglés, es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Si tú conoces el pacto, tienes fe, porque las promesas están en el pacto. El pacto es un compromiso que Dios ha hecho y lo ha puesto en su palabra. A menos que tú conozcas el pacto, no tienes material para tu orar. Sabes lo que te pertenece y sabes lo que no te pertenece. Gente que están orando por cosas que no les pertenecen, y Dios no te reconoce en el cielo. Pero en el momento que tú traes la palabra de Dios, Señor, tú lo dijiste en tu palabra, que por la llaga de Jesús yo fui curado. Tú has dicho en tu palabra, aleluya, que el justo será bendecido. Tú has dicho que Dios va a abrir las ventanas de los cielos sobre los que traemos los diezmos y ofrendas. Yo soy un diezmero fiel, soy un ofrendador fiel. Por lo tanto, Padre, ese es tu pacto y tú no puedes mentir. Entonces tú estás en buen terreno, porque tú no le estás torciendo el brazo a Dios para que haga algo que no ha prometido. Cuando hay un pacto, hay un compromiso, y lo hizo el Dios. Ahora, nuestra vida entera depende de esto. Jesús dijo que esta es la vida eterna, que conozcamos al Padre, el único Dios verdadero. Esa palabra conocer significa un conocimiento profundo y perfecto, como cuando el esposo conoce a la esposa en sus relaciones íntimas. Nuestra vida será transformada si por medio de la oración podemos conocer a Dios en esta forma. Es muy triste cuando la gente no conoce a Dios. Es aquí donde entra en juego establecer comunión directa y personal con el Espíritu Santo, como una persona, porque Él es quien nos revela el carácter y el poder de Dios, de forma que tengamos una fe sólida para orar efectivamente. Levante las manos y diga conmigo: Padre, yo quiero conocerte. Espíritu Santo, revélame a Jesús. Espíritu Santo, revélame el pacto para yo poder orar inteligentemente, que sea responsable leyendo las Escrituras y buscando las promesas que son mías, para así yo conocerte, Padre. Padre, yo te temo, yo quiero amarte, quiero adorarte. Después de eso, quiero conocerte. Quiero conocerte. Eso es. Diariamente. Eso es. Y eso es. Eso es comunión. Eso es comunión. Eso es. Karababa shata la bakaya. Y karababando roboshe. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Amén. Algo que tenemos que entender es que la comunión con Dios es más que cantar, es más que hablar, es más que recordarle a Dios sus promesas. La comunión envuelve una comunicación que no siempre es hablada. Es una comunión de corazón a corazón. Para que haya comunión, tiene que haber una revelación del amor de Dios hacia nosotros y del amor de nosotros hacia Dios. Algunos creen que simplemente venir y repetir versos y repetir promesas, pero no hay intimidad. O sea, yo tengo que conocer el corazón de Dios. Tengo que saber qué es lo que a Dios le gusta y lo que a Dios no le gusta. Esto no se consigue de la noche a la mañana.
una de las cosas más importantes para un hombre o una mujer es hacerse un hombre o mujer de oración. Para mí, más importante que predicar, más importante que pastorear es orar. Porque esto yo lo hago todos los días. Porque ahí es que yo establezco mi cordón umbilical con Dios. O sea, la comunión es mi cordón umbilical con Dios. Por medio de eso que se llama comunión, yo recibo todos los recursos que mi Padre tiene y Él me los comunica a mi espíritu. Pero he dicho que la comunión es un proceso bilateral, es una relación bilateral. Que de mí sale toda la basura que el mundo me acumula o que yo me acumulo por mi necedad o por mi descuido. Y soy igual que ustedes. Pero ¿qué sucede? En ese tiempo de oración con Dios, que siempre hay confesión, que siempre hay arrepentimiento, ¿qué sucede? Yo recibo las bendiciones de Dios. Pero por el mismo canal que yo recibo las bendiciones de Dios, yo me deshago de las ambiciones egoístas, yo me deshago de la ansiedad, de todas estas cosas que nos aturden a todos. ¿Y qué sucede? Está habiendo una relación de comunión bilateral, de Dios hacia mí y de mí hacia Dios. Por eso es que es tan importante la comunión con Dios. Ahora, ya que yo, número uno, adoré, y ya que he establecido comunión con Dios, estoy empezando a conocer a Dios. Ahora, si yo conozco a Dios, puedo entrar al tercer escalón, que es petición. Porque yo no puedo pedir lo que es simplemente mi voluntad. La Biblia dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora, oración. Ahora, número 3 es petición. En Juan 16, 23, 24, palabras de Jesús. En aquel día se estaba refiriendo al día que ya Jesús se había ido al cielo, enviaría al Espíritu Santo. Y entonces enviaría al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ayudara a orar. En aquel día no me preguntaréis o me pediréis nada. ¿Cómo que no? O sea, Jesús dice, no me van a pedir a mí, le van a pedir al Padre. ¿Se da cuenta cuál es el orden? O sea, el Padre quien es el dueño de los almacenes celestiales. Solamente que Jesús me da el derecho legal de su nombre. Usted no le pide a Jesús, usted le pide al Padre en el nombre de Jesús. Jesús fue claro ahí. Vamos a verlo otra vez, Juan 16, 23. Y son cosas que aparentemente son tan sencillas que la gente las descuida o no las conocen. Juan 16, 23. En aquel día no me pediréis nada a mí. Porque la palabra es la misma, pedir o preguntar. De cierto os digo, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre. ¿A quién pedimos? Al Padre. ¿Y qué es lo que usamos de eso? Su nombre. Su nombre es la autoridad legal que Él me da. Su nombre indica que yo estoy pidiendo como si fuera Jesús. Por lo tanto, como el Padre no le va a negar nada a Jesús, tampoco me lo va a negar a mí. En la medida que yo esté en comunión con Dios, que yo esté adorando a Dios y que yo honre el nombre de Jesús y no lo tome en vano. Porque todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, porque Jesús estaba con ellos. Y como Jesús estaba con ellos, Jesús era quien oraba por ellos. Y muchas veces nosotros dependemos de que otro ore por nosotros, hermano. Estoy seguro que tengo miles de personas en el mundo que oran por mí. ¿Indica eso que yo voy a dejar de orar? No, yo tengo que orar. Porque ellos pueden orar para que Dios me bendiga, pero ellos no pueden orar para yo establecer comunión con Dios. Eso me toca a mí. Y a menos que yo no ore en esa forma, entonces yo puedo estar exitoso, pero no tengo comunión con Dios. Y es tristemente que haya gente o líderes que aparentemente tienen un gran éxito, pero no conocen a Dios. Porque si conocieran a Dios, no estuvieran haciendo las cosas que están haciendo. El hecho de que tengan grandeza y tengan números, eso no indica nada. Yo tengo que conocer a Dios.
Yo pido en el nombre de Jesús. Entonces dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pidan ahora y van a recibir. ¿Para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, cuando tú le pides al Padre en el nombre de Jesús y tú ves la solución, tu gozo es completo. La palabra ahí es cumplido o completo. Wow. En Mateo 7, 7 al 11 se nos da una explicación de pedir. Y se habla de 3 niveles de pedir. Vamos allá, espero que me ponga el verso. El verso 7 de Mateo 7, por favor. Gracias. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, levanta la mano y diga, Padre, gracias. Padre, gracias, 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 gracias. Mateo 7, 7. 7, 7. 7, 7. Lo tienen 7, 11. Gracias. Aleluya. Bueno, dice el 7, pedid y se os dará. Ahí está. Pero ya nos dijo cómo pedir. En el nombre. No en el nombre tuyo. No porque tú eres bueno. Claro, tengo que ser santo. Pedid y se os dará. Pero entonces hay un nivel más arriba. Buscad y hallaréis. Esos 3 verbos, pedid, buscad y llamad, en el griego son unas acciones continuas. Lo debiéramos decir en esta forma: sigan pidiendo y se os dará. Sigan buscando y hallarán. Sigan llamando y se abrirá la puerta. O sea, no es pedir una vez, no es buscar una vez, es seguir pidiendo. Y a veces tendrás que seguir pidiendo lo mismo. Pero una pregunta, no me oyó Dios la primera vez que lo pedí. Dios te oyó, pero tú mismo no te has oído. Tú tienes que convencer tu conciencia y tu mente de que Dios te quiere dar lo que tú le pides. La razón por la cual repetimos y repetimos es hasta que mi conciencia no se asegura o no está convencida, no tengo fe. Porque fe es la sustancia de cosas que se esperan. Entonces muchas veces hay una enseñanza de fe. No pidas más de una vez porque es incredulidad. No. Sigue pidiendo. Cuando Jesús dijo, él dijo, sigan pidiendo y se les va a dar. Y después sigan buscando y van a hallar. Pero hay otro nivel que es más íntimo ahora. Es llamen para que se os abra que la puerta. Para tú entrar a la presencia de Dios. Porque todo aquel que sigue pidiendo recibe. Todo el que sigue buscando halla. Y todo el que sigue llamando se le abrirá. Indicando esto, que no hay tal cosa como que yo oré lo suficiente y ya no tengo que volver a orar. Tienes que seguir orando por lo mismo. Por lo mismo. Y entonces nos da un ejemplo, una pregunta. ¿Qué hombre de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente? En otras palabras, si vosotros siendo malos o siendo pecadores, otra versión dice, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Aquí viene ahora la seguridad. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan o a los que le sigan pidiendo. Así que tú empiezas pidiendo, continúas buscando y no te puedes cansar. Tienes que seguir llamando hasta que se te abra. Gloria a Dios. Va a depender de tu fe. Ahora, todo eso viene precedido de lo que dijimos al principio. Entras en adoración, entras en comunión con Dios, y ahora viene el tiempo de pedirle a Dios solamente aquellas cosas que son conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que ver a Dios como un Padre bueno, con las manos repletas de regalos y bendiciones para compartirlas con todos sus hijos. Oración es pedir por nuestras necesidades espirituales, físicas, económicas y familiares y de la iglesia. No es solamente una cosa, es todo. Si hemos establecido una comunión estrecha con el Padre, tendremos confianza para pedirle con fe, sin pensar que Él nos va a negar o a rechazar lo que le pedimos. Jesucristo nos mandó a pedir. Nos dijo que si pedimos, recibimos. Que si buscamos, hallamos. Y que si llamamos, se nos abrirá. Y enseguida nos dio la promesa que Dios dará buenas cosas a los que le pidan, porque Él es un Padre que bueno.
Por lo tanto, no tengamos miedo de pedir lo que necesitamos, porque también Jesucristo nos prometió en Juan 16, 23, 24, todo cuanto le pidiéramos al Padre en su nombre, Él nos lo dará. Y dijo algo más, que pedimos y recibimos y nuestro gozo va a ser cumplido o completo. La respuesta de Dios a nuestras peticiones produce la manifestación total del gozo de Dios que ya está en nosotros. Y muchas veces, hermano, yo creo que es no conocer a Dios, no conocer a Dios. Yo he tenido respuestas a oraciones que aparentemente no encuentro un verso bíblico para orarlas. Hay muchas cosas que tengo versos bíblicos, pero no encuentro versos bíblicos para orarlas. Voy a darle un ejemplo. Yo fui a mi país a ver a mi esposa, estar con ella un tiempo. Está ella haciéndose algunos exámenes y a la misma vez tenía que mi licencia de conducir había caducado y tenía que ir a supuestamente al principio tomar y que los dos exámenes, el escrito y el de conducción. Y una mañana ya tenía la cita para ir, pero una mañana, fue el martes, estoy orando, en mi tiempo de oración, de repente se me ocurrió decirle: Señor Papá Dios, hazme un favor. ¿Habrá alguna forma que yo pueda tener mi licencia sin necesidad de... Yo no quiero, así le dije, papá, yo no quiero tomar esos dos exámenes. No porque los voy a fracasar, quién sabe. Yo simplemente no quiero. ¿Será posible? Le dije, papá, que tú me permitas, ¿cómo es? Renovar mi licencia, hacer los exámenes. Bueno, pasaron 2 horas, yo terminé de orar y de repente me dice Joel: papá, no tienes que ir a aquel lugar, examen, apareció esta solución por otro sitio y te van a dar la licencia sin los exámenes, mañana, no hoy. Pero así. Pero una pregunta. En primer lugar, yo tengo que saber que Dios es bueno, que Dios me ama, y tengo que tener confianza en Dios, que aún pidiendo cosas que aparentemente no hay un verso bíblico para yo pedir eso, no lo hay. Pero hay cosas que, como están en mi corazón, y como yo estoy sirviendo a Dios, Dios dice: lo voy a bendecir. ¿Qué fue lo que te pasó a ti con la visa norteamericana? Que ya te la dieron, por cierto. Yo también oré. No porque me pidió que orara, sino ya una semana atrás yo dije: Señor, ¿será posible que me le den esa visa a mi músico? Porque él es quien me entiende como yo canto. Yo no sabía que él estaba en el trámite. Bueno, este lunes se lo dieron. Entonces son cosas que tú te quedas pensando: Señor. Y pienso, ¿cuántas cosas no hemos pedido? No hemos recibido porque no hemos pedido, porque creemos que no son importantes. No, yo creo que Dios no se mete en eso. ¿Cómo que Dios no se mete en eso? Yo tengo 14 nietos de todas las edades. Y si yo veo que uno de ellos se está tratando de amarrarse las zapatillas o los tenis, yo lo voy a ayudar, aunque él no me pida. ¿Por qué? Porque soy un padre. Así que a menos que usted entienda que Dios es un padre bueno y que lo que le pedimos, que es su voluntad, o lo que pedimos que necesitamos nosotros por una razón, nuestro Padre sabe de qué cosas nosotros tenemos que hacer antes de pedirle. Pero la religión lo ha puesto tan difícil que hay gente que no se atreve a pedirle a Dios. No, a Dios no se le pide eso. ¿Por qué no? No, porque la Biblia dice: ayúdate que yo te ayudaré.
Eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Si tú te vas a ayudar, te vas a fastidiar. Porque maldito el hombre que confía en el otro hombre o en ti mismo. Mi esperanza está en Él. A Dios le gusta que tú le creas a Él. A Dios le gusta que tú confíes en Él. A Dios le gusta que tú dependas de Él. A mí no me molesta que mis nietos me pidan plata. ¿Entiendes? Claro, tampoco que mi esposa me pida plata, pero como que se me hace más fácil darle a mis nietos que a mi esposa. Porque son como si son mis hijos. Y si ese soy yo, que soy un padre imperfecto. Por eso Jesús fue claro: si vosotros, siendo pecadores, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más? Yo los invito que en estas lecciones, que son como 10 o 12 de oración, aprendamos a orar y saquemos toda esa idea religiosa. ¿Entiendes? No, es que quizás Dios no quiere darme eso, porque si Dios me da eso, yo me puedo dañar. No te vas a dañar, porque tú te vas a dar cuenta que todo lo que tú estás buscando, si estás orando bien, es para la gloria de Dios. Así que hemos visto tres pasos, y lo voy a repetir porque estos son estudios. Oración es adoración. 2, oración es comunión con Dios. 3, oración es petición. Y ahora 4, oración es intercesión. Jesús mismo en Juan 17 está orando por los discípulos, y veamos cómo Él intercedía por sus discípulos en Juan 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Todo ese capítulo habla de la oración que Jesús hacía por sus discípulos, porque Él sabía que Él se iba a ir y que a ellos les vendrían tiempos muy difíciles, en los cuales haría falta que Jesús orara por ellos. Ahora, yo sé que todavía hoy en día Jesús sigue orando por nosotros. El propósito de esta lección no es hablar de ese tipo de oración, porque hoy no estamos hablando de Jesús orando, sino nosotros orando. Quizás habrá otra lección donde hablemos de eso. Hoy estamos hablando de nosotros orando uno por los otros, en la medida que Jesús oró por sus discípulos. El verso 20, Jesús dice, orando por ellos, de Juan 17, mas no ruego solamente por esto, se está hablando por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. No sé si se dan cuenta que Jesús oró por nosotros indirectamente. Cuando oramos y ya hemos satisfecho la necesidad del corazón de Dios, porque disfrutamos su comunión, lo hemos adorado, hemos pedido para nosotros, tenemos ahora que movernos a orar por otras personas que necesitan nuestra intercesión. Tenemos el ejemplo de Jesús en Juan 17, como antes de él ir a la cruz, pasó un tiempo con el Padre, intercediendo intensamente por sus discípulos, porque él sabía los peligros a los cuales ellos iban a estar expuestos. En el verso 9 encontramos a Jesús por ellos, para que fueran guardados por el Padre, para que mantuvieran su gozo, para que se mantuvieran en santificación y para que se mantuvieran unidos. Mire todos los aspectos que hay en esa oración. En el verso 9, Él ora porque son de Dios, porque tú me los diste. Wow. Los discípulos eran el regalo de Dios a Jesús. Ustedes son el regalo de Dios a Jesús. Wow. Por eso Él oró por ustedes y sigue orando. Okay. En el verso 9 encontramos a Jesús orando por ellos, sus discípulos, para que fueran guardados por el Padre. Segundo, para que mantuvieran su gozo. Tercero, para que se mantuvieran en santificación por la palabra. Y cuarto, para que se mantuvieran unidos los unos con los otros. 4 cosas, cuatro intercesiones, ¿ok? Que fueran guardados, que mantuvieran su gozo,
que se mantuvieran en santificación por la palabra y que se mantuvieran unidos los unos con los otros. Es interesante notar que son estas cosas las que cada iglesia necesita y podamos usar estos puntos para orar por los otros hermanos. Yo oro por ustedes ahora, levanta la mano. Padre, yo oro por mis discípulos, yo oro por mis ovejas, yo oro para que sean guardados por ti, Padre, porque Jesús oró y yo también puedo orar. Guárdalos del mal, guárdalos de este mundo, del engaño que hay hoy en día. Padre, en segundo lugar, yo oro para que tengan gozo, nunca pierdan el gozo, que el gozo se multiplique en ellos. Señor, yo oro que ahora que se mantengan santos por la palabra que yo predico, y yo oro que se mantengan unidos los unos a los otros y que no hayan divisiones en esta iglesia. Wow, estas son las cosas que cada iglesia necesita y podemos usar estos puntos para orar por los otros hermanos. Aquí encontramos a Jesús orando por los creyentes, lo cual también nosotros debemos hacer, pero Él no se quedó ahí. En el verso 20 Jesús también intercedió por los que no son salvos. Esto nos indica la necesidad de interceder por los pecadores, para que cuando la palabra se les predique, la reciban con fe y puedan convertirse en hijos de Dios. Jesús primero oró por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Oración y esa intercesión para que los creyentes lleguen a la madurez espiritual y para que los pecadores lleguen a conocer a Dios. Dos formas. Yo intercedo por ustedes para que sean perfeccionados en la fe. Pero entonces, oramos por los pecadores para que lleguen a conocer a Dios. Y después que conozcan a Dios, los enseñamos a orar a ellos. La iglesia, Jesús dijo, es casa ¿de qué? De oración para todas las naciones. Una de las reuniones más importantes es la reunión de oración. Aquí viene un grupo, creo, a orar los lunes, ¿no? Muy importante eso, muy importante. Y que se ore con sabiduría, que se ore no buscando una emoción, no buscando una manifestación, sino buscando el corazón de Dios. Presentarle al Señor el barrio, ver los demonios y potestades que están asignados para impedir que la gente venga, y orar inteligentemente y orar también en lengua. Si usted tiene lengua, usen algunos minutos cuando dice todo el que tenga el bautismo del Espíritu Santo y habla en lengua. Vamos a orar ahora. Shandala baba, rebacote robosheraba, icarrabacoteriandala. No tenga miedo en hacerlo. Arribando roboqueteriandala, icotoroboshelabaka. Eso es, algo sucede, algo se rompe. Gracias, 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 gracias. Aleluya. Wow. Así que en esta oración oramos por las autoridades y todos los que están en eminencia. Y entonces ahora estamos listos para la quinta parte de la oración, que es escuchar a Dios o esperar en Dios. Vamos a leer una escritura en Juan 5, 19 al 20. Vamos allá. Mis santos, les amo mucho. Espero que fueron bendecidos el domingo con el mensaje del pastor. ¿Alguien fue bendecido? Bien. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Eso indica que estaba en comunión con el Padre igualmente. Porque el Padre ama al Hijo. Se da cuenta la relación de amor entre Dios Padre y Jesús Hijo. Es la misma que tiene el Dios Padre con usted. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra las cosas que Él hace. Usted no puede inventarse las cosas. Tenga comunión con Dios para que Él le muestre lo que usted va a hacer. Y mayores obras que esta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Estamos envueltos en una guerra espiritual con las fuerzas satánicas y no podemos luchar en nuestra mente o nuestra fuerza física. Necesitamos desesperadamente los recursos del Espíritu Santo para pelear la buena batalla de la fe. Wow. Muchas veces fracasamos en las batallas espirituales porque ignoramos un principio muy importante
en la oración. Y es el principio de escuchar a Dios para recibir dirección e instrucción de Dios de cómo hacer las cosas. Jesús, que pudo haber sido bien autosuficiente, eficiente, nunca dependió de él mismo para ministrar o para destruir las obras del diablo. Por eso él dijo en Juan 5, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que él ve hacer al Padre es lo que el Hijo hace. Y voy a ser práctico en este momento. Y esto se aplica a esta iglesia o a cualquier iglesia. Vamos a empezar con los que dirigen adoración. ¿Cómo usted escoge sus canciones? ¿Porque le gustan? ¿Porque son las que están de moda? Y la está cantando todo el mundo y aparentemente son famosas y la gente le da muchos likes en Facebook o en YouTube. Equivocado. El Hijo no hace nada por él mismo, sino lo que ve hacer el Padre es lo que el Hijo hace. Yo creo que muchos de nuestros fracasos ministrando es que estamos haciendo lo que nos gusta hacer y no hemos oído a Dios. Usted no puede hacer nada por usted mismo. Usted debe buscar la dirección, que usted oiga, que tenga la paz de Dios, que usted debe cantar, qué canciones debe cantar. Si se le diera a usted la parte de decirle, bueno, el jueves que viene a usted le toca el mensaje, una pregunta, ¿qué usted hace? Usted se encerraría con Dios. Usted no dormiría por 7 días, porque usted quiere traer lo que Dios dice. Entonces, ¿por qué razón no hacemos lo mismo en todas las otras cosas? No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Y usted es hijo de Dios. Usted tiene que pedirle dirección a Dios. Y creo que uno de los fracasos que hay especialmente en los que dirigen alabanza es que no le consultan a Dios, sino que cantan lo que saben y lo que les gusta. Y no solamente eso, lo que complica el asunto es que no se preparan para dirigir como yo me preparo para predicar. Entonces, ¿qué sucede? Hay un choque, porque no hay vida espiritual. Jesús dependía del Padre, porque Él era muy sabio. Él oraba y Él lo reconocía y Él era hijo de Dios y era Dios. Pero Él decidió, Juan 5:19, el Hijo no puede hacer nada por Él mismo. Él no puede estar desconectado de su Padre. Lo que Él ve hacer al Padre es lo que el Hijo hace. Yo le pregunto al Padre, hay gente que Él no sanó porque el Padre no le dijo que lo sanara. Hay mensajes que no predicó porque el Padre no le dijo que lo predicara. Él dependía del Padre. Y usted y yo nos podemos ser tan atrevidos que pensemos que somos más inteligentes que Jesús. Y como hoy tenemos material, tenemos cosas, no. Tenemos que depender de escuchar a Dios. Por eso es que el último paso de la oración hoy es, oración es escuchar a Dios para saber qué voy a hacer. Si fuera soltero, ¿con quién me voy a casar? ¿Entiendes? Si me quiero mudar de ciudad, ¿a dónde tú quieres que yo vaya? ¿Es tu voluntad? ¿O simplemente es una emoción? Cuando esa emoción va a fracasar. Cuando quieres dejar una iglesia, sea esta o sea la otra, ¿te está dirigiendo Dios o te estás dirigiendo tú? Por eso hay tantos fracasos. Yo estoy aquí porque Dios me mandó aquí. Y yo lo sé. Yo sé que esto nos pone a pensar a todos. Que Jesús, el Hijo de Dios, dijera que Él no podía hacer nada por sí mismo. Y que de nosotros tampoco podemos hacer nada por nosotros mismos. Por eso es que parte de nuestra oración debe ser dedicada a cerrar nuestra boca y escuchar al Padre para ver qué instrucciones Él quiere darnos. Yo tengo que predicar mañana. No estoy predicando una serie. No sé nada de lo que Dios va a hacer mañana. Así que tengo que pasar o mucho tiempo esta noche o mucho tiempo por la mañana, como Dios me dirija, para oír lo que Dios quiere. La palabra nos garantiza que como somos sus hijos, Él nos ama. Él nos va a mostrar las cosas que Él quiere que hagamos. Yo creo que este es el área más descuidada de nuestra oración.
porque envuelve el no hacer nada de nuestra parte y aparentemente es una pérdida de tiempo. Es que yo lo sé hacer, pero si queremos hacer las obras de Jesús, tenemos que hacerlo como Jesús lo hacía. Primero Él oía y veía al Padre hacer las obras, y después Jesús iba y las hacía. O que aprendamos a escuchar a Dios y cometeremos menos errores, en el nombre de Jesús. Amén. Repitamos las 5 cosas que es oración. Es adoración, es comunión con Dios, es petición, es intercesión y es escuchar a Dios. Eso es oración, básicamente, en el nombre de Jesús. ¿Por qué no levantan su mano? Vamos a estar de pie. Vamos a orar de pie. Pídale al Espíritu Santo, pídale. Ayúdame, enséñame a orar. Dile, Jesús dijo, enséñanos a orar. Digo, los discípulos le dijeron, Jesús, enséñanos a orar. Usted tiene un Espíritu Santo que le enseña. Diga, Espíritu Santo, enséñanos a orar como Jesús enseñó a los discípulos. Enséñanos a orar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Puede tomar su lugar. Y ahora, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame a orar. Yo oro por cada persona enferma. Todo el que esté enfermo y que está conectado a este canal, Señor, o este medio, Satanás, saca tus garras asquerosas de cualquier persona enferma que tiene fe para saber que si yo oro por él será sano. Envío la palabra a la distancia. Di la palabra y el siervo sanará. El centurión dijo, no importa que estés en África, que estés en Etiopía, que estés en Rusia, que estés donde estés, si tú le crees a Dios, yo envío la palabra. Todo el que esté endemoniado sea libre de demonios. Está caído, se levante. Que está triste, recibe el gozo del Señor. Y que la bendición tuya y la gloria tuya venga sobre estas vidas, para que sean salvas y bendecidas. Padre, lo pido en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, para la gloria de Dios. Amén. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Les amamos desde Maranata Norte, aquí en Panamá. Gracias. Den un aplauso. Aleluya. Santo el Señor. No lo quise decir,